Bueno, continuamos con la última parte de enlace químico y que hace referencia a las teorías del enlace covalente. Todo lo que sabemos sobre la estructura molecular de millones de compuestos se basa en experimentos confiables. En nuestro estudio de las teorías del enlace covalente, debemos recordar que toda teoría trata de explicar y organizar lo que conocemos. Para que las teorías de enlace sean válidas, deben ser coherentes con la gran cantidad de observaciones experimentales sobre la estructura molecular. Nosotros en este curso vamos a ver la teoría de Lewis, la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia y la teoría del enlace de valencia, dejando la teoría del orbital molecular para estudios más avanzados. En cualquier teoría, para que se produzca un enlace, debe ocurrir una colisión que cumpla con las siguientes características. Este choque debe tener la energía mínima para ser efectivo y además debe tener la orientación adecuada. Vamos entonces en primer lugar a repasar la teoría de Lewis. El fundamento de esta teoría es que los átomos se unen como método de alcanzar 8 electrones en sus capas de valencia. Entre los átomos, los electrones se pueden transferir o compartir. En el primer caso se formarían iones, es el caso del enlace iónico, y en el segundo se formarían moléculas, es decir, estaríamos en presencia de un enlace covalente. A esta teoría se la conoce también como teoría del octeto electrónico de Lewis y consta o corresponde a 1916. Una teoría más evolucionada es la teoría de repulsión de los pares electrónicos en la capa de valencia. Las ideas básicas de la teoría son las siguientes. Cada región de alta densidad electrónica en la capa de valencia de un átomo central es importante. Esta región es conocida como grupo de electrones. Los grupos de electrones de la capa de valencia del átomo central se repelen entre sí y se ordenan alrededor del átomo central de manera que la repulsión entre ellos sea lo más pequeña posible. Esto da como resultado una máxima separación de los grupos de electrones alrededor del átomo central. La teoría de repulsión nos ayuda a predecir la distribución espacial de los átomos en una molécula o ion poliatómico. Muestra dónde ocurren los enlaces y hacia dónde se dirigen los pares no enlazados o no compartidos de electrones de la capa de valencia. Sin embargo, no explica cómo se forma el enlace. Otra teoría posterior es la teoría del enlace de valencia. Esta teoría describe cómo se forma el enlace en términos de la superposición de orbitales atómicos. En esta teoría, los orbitales atómicos suelen mezclarse o hibridarse para formar nuevos orbitales con orientación espacial diferente. Los postulados de esta teoría es que los electrones de una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales. Los átomos, al unirse, aparean sus electrones y traslapan o solapan sus orbitales. Los electrones de la región de solapamiento con espines opuestos son atraídos simultáneamente por ambos núcleos, lo que mantiene unidos a los átomos y forma un enlace covalente.
Es una teoría atractiva desde el punto de vista descriptivo y permite una buena visualización. Esta teoría se enfocará considerando enlaces covalentes con hibridación de orbitales o sin hibridación. En el caso de enlaces por esta teoría sin hibridación, podemos ver el modelo del enlace de valencia para la molécula de hidrógeno. Se puede observar que se forma un enlace simple, sigma, por el solapamiento frontal de ambos orbitales 1s a través de o sobre el eje X. Cada uno de los orbitales atómicos 1s de un átomo de hidrógeno tiene un electrón desapareado. Cuando se forma el enlace, los electrones con espines opuestos se aparean. En la imagen central vemos el modelo del enlace de valencia para la molécula de fluoruro de hidrógeno. Se puede observar que se produce el solapamiento frontal en el eje X de dos orbitales semiocupados con un único electrón, el orbital 1s del hidrógeno y el orbital 2p del flúor. En realidad, el orbital 2p del flúor es de mayor tamaño que el 1s, pero se ha representado así por razones de simplificación. El enlace formado es un enlace simple de tipo sigma sp. En el último ejemplo vemos el modelo del enlace de valencia para la molécula de flúor. El solapamiento se da en forma frontal entre los dos orbitales 2p de cada átomo de flúor, cada uno con un electrón desapareado y en condiciones de formar un enlace covalente. Como se trata de un solapamiento frontal sobre el mismo eje del enlace, estamos en presencia de un enlace simple del tipo sigma entre dos orbitales p. Bueno, en otros casos es necesario aplicar la teoría del enlace de valencia con hibridación de orbitales. Se denomina hibridación a la mezcla de dos o más orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos. Por lo general, los orbitales atómicos puros no poseen la energía u orientación correctas para describir dónde se encuentran los electrones cuando un átomo está unido a otros átomos. Un átomo puede combinar sus orbitales de la capa de valencia para formar una nueva serie de orbitales cuya energía total sea más baja en presencia de los otros átomos que la que tendrían sus orbitales atómicos puros. Este proceso recibe el nombre de hibridación y los nuevos orbitales que se forman se llaman orbitales híbridos. Estos pueden superponerse con orbitales de otros átomos para compartir electrones y formar enlaces, y suelen dar una mejor descripción de la geometría observada por medios experimentales de la molécula o ion. La designación que se da a una serie de orbitales híbridos refleja el número y tipo de orbitales atómicos que se hibridan para generar el nuevo conjunto de orbitales. Al mezclar al menos dos orbitales diferentes, se forman los orbitales híbridos, los cuales tienen una forma distinta a los originales. El número de orbitales híbridos es igual al número de orbitales puros usados en la hibridación. Los enlaces covalentes están formados por la superposición de orbitales híbridos con orbitales atómicos puros
o la superposición de orbitales híbridos con orbitales híbridos. En los ejemplos que siguen, primero utilizaremos la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia para describir la orientación de los grupos de electrones. Luego utilizaremos la teoría del enlace de valencia para describir los orbitales atómicos que se superponen para formar el enlace con esa geometría. También supondremos que cada par no compartido ocupa un orbital por separado. De esta manera, las dos teorías se complementan para una descripción más completa del enlace. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar con moléculas del tipo AB2 sin pares de electrones no compartidos. Se trata de moléculas lineales. En primer lugar, veamos los hechos experimentales. Bueno, existen varias moléculas lineales que constan de un átomo central y dos átomos de otro elemento. Se abrevian de esta manera, AB2. Estos compuestos incluyen el cloruro de berilio, bromuro de berilio, ioduro de berilio y también haluros o halogenuros de cadmio y de mercurio, donde el halógeno puede ser cloro, bromo o yodo. Se sabe que todas estas moléculas son lineales, es decir, que tienen un ángulo de enlace de 180 grados y corresponden a compuestos covalentes no polares, aunque los enlaces individuales son polares. Vamos a estudiar el caso de la molécula de cloruro de berilio. Se dibujó la fórmula de puntos de Lewis para el cloruro de berilio. En ella se muestran dos enlaces covalentes sencillos y berilio y cloro aportan cada uno un electrón al enlace. De acuerdo a la teoría de repulsión del par electrónico, los dos pares electrónicos del berilio se encontrarán a distancia de 180 grados. Ambos pares electrónicos son pares de enlace, de manera que la teoría del par de valencia predice un ordenamiento atómico lineal para el dicloruro de berilio. Si se examinan los dipolos del enlace, se observa que la diferencia de electronegatividad es considerable, es de 1,5 unidades. Es decir, que los enlaces son bastante polares. Cada dipolo de enlace puede considerarse como vector electrónico. Tiene magnitud y dirección. Los dos dipolos del enlace son de magnitud idéntica y en dirección opuesta. Por lo tanto, se cancelan para dar moléculas no polares. Con la teoría del enlace de valencia, si consideramos la configuración electrónica del estado basal del berilio, hay dos electrones en el orbital 1s, pero estos electrones de no valencia, son electrones internos, no participan en el enlace. Hay otros dos electrones apareados en el orbital 2s. Entonces, ¿de qué manera se unirán dos átomos de cloro al berilio? Es preciso que el átomo de berilio tenga disponible un orbital para cada electrón de enlace del cloro. Los electrones de enlace del cloro son electrones p en orbitales p desapareados. La siguiente configuración electrónica del estado basal para el berilio es la de un átomo de berilio aislado. En este caso, o en caso de enlace, puede obtenerse otra configuración más estable. Vamos a suponer que el átomo de berilio promueve
uno de los electrones 2s apareados a uno de los orbitales 2p, que son los siguientes con energía superior. Ahora hay dos orbitales del berilio disponibles para el enlace, pero se observa una discrepancia de datos experimentales. Los orbitales 2s y 2p del berilio no pueden superponerse a un orbital 3p del cloro con la misma eficacia, de manera que ese ordenamiento atómico puro de promoción predeciría dos enlaces berilio-cloro no equivalentes. Sin embargo, se observa de manera experimental que ambos enlaces berilio-cloro son equivalentes, por lo que respecta a longitud y fuerza, por lo cual se desecha la idea de la promoción simple como explicación. Para que estos dos orbitales del berilio se hagan equivalentes, es necesario que haya una hibridación, o sea, que se combinen para formar dos orbitales intermedios entre los s y p. Estos se llaman orbitales híbridos sp. Según la regla de Hund, los dos electrones de valencia del berilio ocuparán individualmente cada uno de los orbitales. Los orbitales híbridos sp se describen como orbitales lineales y se dice que el berilio tiene geometría electrónica lineal. Por lo general, la hibridación sp se produce en el átomo central de una molécula o ion poliatómico siempre que hay dos regiones de alta densidad electrónica en torno al átomo central. Hay que recordar que cada átomo de cloro tiene un orbital 3p que contiene un solo electrón, de manera que es posible que se superponga con los orbitales híbridos sp del berilio. En este diagrama, en el inferior, se describe el enlace del cloruro de berilio presentando únicamente los electrones de enlace. El berilio y los dos núcleos de cloro se encuentran en línea recta. Esto está de acuerdo con la observación experimental de que la molécula es lineal. Otro ejemplo a estudiar es el de moléculas del tipo AB3 sin pares de electrones no compartidos. Son moléculas planas triangulares. El boro es un elemento del grupo 13 que forma muchos compuestos covalentes enlazándose con otros tres átomos. Ejemplos característicos son el trifluoruro de boro, el tricloruro de boro, el tribromuro de boro y el triyoduro de boro. Todas estas moléculas son plano triangulares no polares. La fórmula de puntos de Lewis para el trifluoruro de boro se explica como sigue. Cada átomo de boro tiene 3 electrones en su capa de valencia y cada átomo de boro se encuentra enlazado a 3 átomos de flúor. Se ve que el trifluoruro de boro y otras moléculas similares tienen elementos centrales que no alcanzan configuración de gas noble al compartir electrones. El boro comparte solo 6 electrones. La teoría de la repulsión del par electrónico predice una estructura plano triangular para moléculas como el trifluoruro de boro, porque esta estructura da un máximo de separación entre los 3 pares de electrones del enlace. No hay pares de electrones solitarios asociados al átomo de boro. La separación máxima de 3 pares electrónicos en torno al átomo de boro es un ángulo de 120 grados en un mismo plano. Los 4 átomos se encuentran en el mismo plano
y los 3 átomos de flúor están en los vértices de un triángulo equilátero y el átomo de boro en el centro. Al examinar los dipolos del enlace boro-flúor, se observa que la diferencia de electronegatividad es de 2 unidades, es considerable, y que los enlaces son muy polares. Sin embargo, los 3 dipolos de enlace son simétricos y se cancelan para dar moléculas no polares. Veamos qué dice la teoría del enlace de valencia. Para comprender las observaciones experimentales y las predicciones de la teoría de la repulsión del par electrónico, es preciso recurrir a la teoría del enlace de valencia con el fin de explicar los 3 enlaces boro-flúor equivalentes. De nuevo se recurre a la hibridación. En este caso, el orbital 2s y 2 orbitales 2p del boro se hibridizan para formar un conjunto de 3 orbitales híbridos sp2. Los 3 orbitales híbridos apuntan hacia los vértices de un triángulo equilátero. Cada uno de los átomos de flúor tiene un orbital 2p con un electrón desapareado. Estos pueden superponerse con los 3 orbitales híbridos sp2 del boro y los 3 pares de electrones se comparten entre el átomo de boro y los 3 átomos de flúor. Para generalizar, la hibridación sp2 se produce en el átomo central siempre que existan 3 regiones de alta densidad electrónica en torno a ese átomo central. Veamos ahora moléculas del tipo AB4 sin pares de electrones no compartidos. Se trata de moléculas de geometría tetraédrica. Los elementos del grupo 14 tienen 4 electrones en sus niveles de energía ocupados más altos. Muchos forman compuestos covalentes compartiendo estos 4 electrones con otros 4 átomos. Ejemplos característicos son el metano, el tetrafluoruro de carbono, el tetracloruro de carbono y compuestos del silicio como tetrahidruro de silicio, tetrafluoruro de silicio. Todas estas moléculas son no polares y tetraédricas con ángulos de enlace de 109,5 grados. En cada una de ellas, el átomo perteneciente al grupo 10, al grupo 14, está localizado en el centro de un tetraedro regular. Los 4 átomos restantes se encuentran en los 4 vértices del tetraedro. Los elementos del grupo 14 aportan 4 electrones en las moléculas tetraédricas AB4 y los 4 átomos restantes aportan un electrón cada uno. Acá tenemos la fórmula puntual de Lewis para el metano. La teoría de repulsión del par electrónico predice estructuras tetraédricas para moléculas del tipo AB4 que carecen de electrones no compartidos en torno al átomo central. Esta forma da el máximo de separación para 4 pares de electrones en torno a un átomo. Así, los 4 pares de electrones se dirigen hacia los vértices de un tetraedro regular. Al examinar los dipolos del enlace, se observa que en el metano los enlaces individuales tienen leve polaridad. En el metano, los dipolos de enlace se dirigen hacia el carbono. Esta molécula es simétrica, de modo que los dipolos del enlace se cancelan y la molécula es no polar. Esto entonces es cierto para todas las moléculas del tipo AB4 tetraédricas en las cuales no hay pares de electrones
no compartidos en elementos centrales. Aquí vemos el caso de la molécula de ejemplos de moléculas en donde uno de los hidrógenos del metano se ha reemplazado por un halógeno flúor, entonces dan lugar a un momento dipolar neto diferente de cero, tanto más intenso cuanto mayores sean los átomos de hidrógeno reemplazados. La teoría del enlace de valencia, según esta teoría, cada átomo del grupo 14, en este caso que estamos hablando, el carbono, debe tener 4 orbitales equivalentes para el enlace. Para ello, el carbono forma 4 orbitales híbridos sp3, mezclando los orbitales s y los 3 orbitales p de la capa externa. Esto da como resultado 4 orbitales híbridos de energía equivalente con un electrón desapareado cada uno de estos orbitales. Los orbitales híbridos sp3 se dirigen hacia los vértices de un tetraedro regular que forma ángulos de 109,5 grados desde cualquier vértice hasta el centro y hasta cualquier otro vértice. Bueno, ahí tenemos la estructura tetraédrica y ahí tenemos la estructura del metano. Nuevamente, estructura de Lewis y diagramas de las moléculas espaciales con cuñas y líneas. Estas líneas llenas, hidrógeno, carbono, hidrógeno, están en un mismo plano. Este enlace carbono-hidrógeno va hacia atrás y este otro con cuña llena viene hacia el observador. Aquí con otro tipo de modelos moleculares. Y acá también otro tipo de representación. Por lo general, la hibridación sp3 se produce en el átomo central de una molécula cuando existen 4 regiones de alta densidad electrónica en torno a ese átomo. Veamos, moléculas del tipo AB3 con un par de electrones no compartidos. Se trata de moléculas piramidales. Los elementos del grupo 15 tienen 5 electrones en su capa de valencia y forman algunos compuestos covalentes compartiendo 3 de estos electrones con otros 3 átomos. A continuación, se describirá la molécula de amoníaco, pero otros ejemplos son el trifluoruro de nitrógeno. Ambas moléculas, amoníaco y trifluoruro de nitrógeno, son moléculas polares, piramidales, con un par de electrones no compartidos en el átomo de nitrógeno. Esta es la fórmula de puntos de Lewis para el amoníaco. En cuanto a la teoría de repulsión del par electrónico, predice que los 4 pares electrónicos en torno al nitrógeno se dirigirán hacia los vértices de un tetraedro, porque esto permite la separación máxima. Así, el nitrógeno tiene geometría electrónica tetraédrica y tiene una geometría molecular de tipo piramidal. Aquí, entonces, vamos a distinguir entre geometría electrónica y geometría molecular. La geometría electrónica se refiere a los ordenamientos geométricos de regiones de densidad electrónica en torno al átomo central. La geometría molecular se refiere al ordenamiento de átomos y no solo pares de electrones en torno al átomo central. Por ejemplo, el metano, tetrafluoruro de carbono, amoníaco, tienen geometría electrónica tetraédrica, pero solo el metano tiene geometría molecular tetraédrica, mientras que el amoníaco tiene geometría molecular piramidal.
El término par solitario se refiere a un par de electrones de valencia asociado con un solo núcleo. La geometría conocida de muchos iones y moléculas poliatómicos que se basa en mediciones de ángulos de enlace demuestra que los pares solitarios de enlace ocupan más espacio que los pares de enlace. Esto se debe a que el par no compartido, el par solitario, tiene un solo átomo que ejerce fuerzas de atracción sobre él, de manera que se encuentra más cercano al núcleo que los electrones de enlace. Así, el ángulo de enlace en el amoníaco es menor que el ángulo de 109,5 grados observado en la molécula de metano. En el caso del amoníaco, el ángulo de enlace es de 107,3 grados. Bueno, veamos entonces qué predice la teoría del enlace de valencia. Bueno, algo más, si analizamos la polaridad de los enlaces, veremos que el enlace nitrógeno-hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividad de 0,9. Cuando representamos la molécula de amoníaco, debemos representar el par de electrones sin compartir sobre el nitrógeno para indicar que existen pares de electrones solitarios. Además, es preciso tenerlos en cuenta al examinar la polaridad de la molécula. Son de suma importancia. La contribución de cada par solitario a la polaridad puede indicarse como se observa en esta imagen. Vamos a la teoría del enlace de valencia. Los resultados experimentales sugieren que existen 4 orbitales casi equivalentes, 3 orbitales de enlace y un cuarto orbital en el que se encuentra el par solitario, de manera que se requieren 4 orbitales híbridos sp3. En el amoníaco, el par no compartido de electrones ocupa uno de los orbitales híbridos sp3. Los 3 orbitales sp3 restantes participan en el enlace compartiendo electrones con otro átomo. Se superponen orbitales semillenos de átomos de hidrógeno y orbitales sp3 del nitrógeno. Bueno, veremos entonces el último caso, que es el de moléculas del tipo AB2 con 2 pares de electrones no compartidos. Se trata de moléculas angulares. Los elementos del grupo 16, como oxígeno, como azufre, tienen 6 electrones en sus niveles de energía más altos y forman muchos compuestos covalentes compartiendo 2 electrones adicionales de otros 2 átomos. Algunos ejemplos son el agua, el sulfuro de hidrógeno. Todas estas moléculas son polares y angulares y sus fórmulas puntuales de Lewis, en el caso acá del agua, es la que se observa. La teoría de repulsión predice que los 4 pares de electrones en torno al átomo